Cineautopsias, podcast de cine. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 58 de Cineautopsias, podcast de cine. Estamos muy contentos porque ya estamos cerrando el año con ustedes, a pesar de todas las cosas buenas y las cosas malas que han pasado en este año, las bizarras. Pues aquí seguimos y estamos con ustedes en nuestro episodio número 58 para ver si podemos contribuir un poco a la felicidad de la humanidad, ¿verdad, Julio Muñoz? Así es, Alberto, y bueno, pues me da mucho gusto estar cerrando con ustedes el año, que nos hayan estado escuchando, que yo espero les hayan gustado también nuestros episodios, ¿no? Y pues bueno, pensamos para justamente este último episodio del 2020, que como ya bien dijo Alberto, pues ha sido diferente, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma. Entonces, pues decidimos dedicar este episodio a todos aquellos contenidos, ya sean series o películas, que de alguna forma pues nos gustaron este año, nos hicieron sentir un poco mejor, a veces nos distrajeron, a veces nos permitieron aprender algo bueno, pero digamos todos aquellos contenidos que de alguna forma hicieron de este año una experiencia más llevadera o más feliz en general, ¿no? Diría yo. Efectivamente, sí, porque además también, dadas las circunstancias, pues pienso que el público del cine y de las series pues sí se diversificó, ¿no? Tanto los que hemos seguido en casa, pues hemos perdido no muchas películas que se han visto en cartelera, pero pues sí un número importante. Y luego a lo mejor si nos quedamos en casa, pues tampoco tuvimos tiempo de estarles siguiendo la pista. Por ejemplo, que Netflix estrena semanalmente cosas nuevas, pues también se van acumulando. Entonces, para darle un giro interesante al asunto, ¿no? De hacer nuestro recuento del año entre Julio Muñoz y yo, pues pensamos en esta perspectiva de qué nos hizo feliz. ¿Qué les hizo feliz a ustedes en materia de cine y series este año? Cuéntenoslo en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. También en las diferentes plataformas en las que nos pueden escuchar, como en YouTube, Spotify, iVoox, Anchor. También nos pueden dejar ahí comentarios. Platíquenos cuáles fueron esas películas o esas series que les dieron un momento de felicidad y de confort durante este año. Y no se olviden de visitar nuestra página web www.cinegrafia.com.mx, donde van a encontrar ya una buena cantidad de textos relacionados con películas, series, libros y música, para que estos prácticamente 15 días que quedan de este año pues tengan ustedes ahí más recomendaciones para que se lo puedan pasar bien antes de que empiece el 2021. Muy bien, Julio Muñoz, entonces no te dilates más con la canasta de los cacahuates y cuéntanos ¿cuál va a ser tu primer contenido que nos vas a compartir y que te hizo feliz en el 2020? Fíjense que algo que se sintió para mí como un gran abrazo así, porque realmente me reí como histérica, loca con este contenido, es la serie de Community. No es una serie nueva, de hecho me parece que es del 2005. Lo que ocurre es... no, es del 2009, fíjense. Bueno, es que ya es toda historia antigua, pero, o sea, solo como para los escuchas más jóvenes, deben saber que existió algún tiempo, ¿no? En donde si tú querías ver una serie por televisión, a veces te tocaba un episodio de una temporada, a veces otra, no había como seguimiento, no sabías cuál te faltaba, o sea, todo era caos y vivíamos en tiempos oscuros. O sea, creo que digamos, eso ha cambiado mucho, ¿no? Nuestra forma de ver series, que ahora sí las podemos ver en orden, un poco lo que comentaba también con The Office, ¿no? En algún episodio anterior. O sea, realmente Community era una serie que yo conocía ya porque había visto un par de episodios, pero como que no le había acabado yo de agarrar la onda. Y entonces Community, que está en Netflix y en Amazon, ahora pueden ver todas las temporadas ahí. Realmente es muy divertida, o sea, tiene unos guiones realmente ingeniosos, extraordinarios. O sea, hay
digamos, es una serie en un sentido muy tradicional, en donde, por ejemplo, todavía hay como, ¿se acuerdan que los Simpson, ¿no? Tienen estos episodios de Halloween o luego algunos de Navidad, ¿no? Y cómo las series antes hacían eso, ¿no? Como que iban justo por las temporadas en las que se iban estrenando sus episodios. Entonces hay, por ejemplo, un episodio de Community de Navidad, ¿no? Sobre el cual ya leerán algo mío en cinegrafía. O hay un episodio, por ejemplo, de Halloween en donde todos se convierten en zombies y escuchan a ABBA y todo ocurre en una universidad, bueno, como en un, ¿cómo le dicen los gringos? Es como justamente una universidad de comunidad, ¿no? O sea, Sí, que no son... así Community College. Así es, así las community college, de hecho por eso se llama community. Ujú. Y entonces pues todo ocurre como en esta pequeña universidad en donde coinciden 6 personas, digamos, de muchos contextos distintos, pero realmente, o sea, el guión, la forma en cómo está escrita, el ritmo, los chistes, o sea, es una cosa para mí como fue una gran sorpresa, súper creativa y extraordinaria, o sea, simplemente para cerrar con esto, porque tenemos muchos contenidos que darles. Hay uno, tal vez uno de mis episodios favoritos es uno en donde imaginan 6 posibles líneas del tiempo, ¿no? Así, o sea, están estos amigos reunidos y están decidiendo, ay, ¿quién baja por las pizzas? Porque ya llegaron. Y entonces uno de ellos dice, pues dependiendo de quién baje, se están creando 6 líneas del tiempo distintas, ¿no? Y entonces como que, les digo, hay en media hora, hay como ideas desde ciencia ficción, de fantasía, o sea, realmente son súper creativos. Les digo, yo me reí como enajenada y se me olvidó un poquito como lo zozobrante de este año. Entonces les recomiendo ampliamente Community, que es una serie que les digo es del 2009, pero realmente vale muchísimo la pena si no la han visto o si solo vieron 1 o 2 episodios igual que yo. Y está en Netflix y o en Amazon, entonces es de fácil acceso. Y además de esto que decías al inicio, ¿no? De la oportunidad que tenemos ahora de ver las series desde sus primeros capítulos y no Sí, como luego que las encontrábamos a la mitad, porque eso te ayuda, exacto. creo yo, a entender el ritmo. Yo he visto un par de episodios sueltos, por decirlo de esa manera, y la verdad es que no entiendo muy bien cuál es el chiste, Sí, 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 pero, sí. pero sí he escuchado y leído que hay que darle una oportunidad y haciendo referencia a esto de que ahora se puede ver desde el inicio, pues creo que es una muy buena opción. Sí, y justo me pasó lo mismo, o sea, digamos, antes ya la había visto 1 o 2 episodios y yo decía, pues, o sea, está bien, ¿no? O sea, como hasta ahí. Y claro, yo la empecé a ver en orden y los primeros 2 o 3 episodios decía, pues bueno, ¿no? O sea, pero realmente estoy segura de que llegas o sea, si tienes esa paciencia y te lo permites, llegas al final de la primera temporada y te das cuenta de que hay unos episodios que son una plena joya. Entonces, pues sí, aprovechemos esta forma de nueva o más contemporánea de ver series y realmente vale la pena, no se van a arrepentir. Muy bien, pues yo voy a comenzar con una película que vi en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, ahora que la mayor parte de los festivales Uh-huh. son híbridos o en línea. Espero que esta película que les voy a contar rápidamente, pues espero que se estrene en alguna plataforma durante el año que viene. La película se llama Summertime y es una película que nos cuenta un momento, a veces, de hecho me parece que es solo un día en la vida de un grupo de jóvenes californianos que están a punto de irse a la universidad y luego cada uno de ellos va teniendo vemos diferentes episodios en los cuales ellos se están o bien despidiendo de la ciudad o despidiendo de su familia o liberándose de ella o añorando como esa etapa del high school que tuvieron en su ciudad y con sus amigos. Entonces es una película que me gustó mucho porque creo que retrata muy bien como cierta energía, no solamente de la ciudad de Los Ángeles, sino también de la juventud en general. Hay muchas quejas, ¿no?, alrededor de cómo son los jóvenes ahora, a partir de la generación de los millennials y la que viene después, ¿no? Y las formas en las que se comunican, las formas en las que se expresan. Ya, por ejemplo, usar Facebook es una cosa de viejitos, ¿no? O sea, Claro. ahora hay muchas más redes sociales en las que ellos se expresan. Y Summertime es una película que capta
esa alegría, esa tristeza, esa nostalgia, esa emoción por algo nuevo y permite que sus jóvenes se expresen de la manera en que ellos lo hacen, ¿no? Hay, por ejemplo, un chico que es uno de los mejores, pues es como una de las mejores historias de la película, que digamos que saca todo su odio, su amor a través de dejar reseñas en Yelp, que es como, ¿cómo se llama? Trivago, ¿no? Creo que se llama, es un poquito más famoso aquí, pero hay otras, se me acabo de olvidar. Sí, o sea, y digamos es para restaurantes, ¿no? No solo como para hoteles, Sí, sino en general vas dejando ahí tu opinión. sí, exacto, eso, para restaurantes y lugares, y entonces él lo hace a través de eso porque él lo que está buscando es una, una tienda de hamburguesas donde él comía cuando era niño, ¿no? Entonces quiere comer una hamburguesa antes de ir, una de esas hamburguesas antes de irse a la universidad y pues no volver quién sabe cuánto quién sabe en cuánto tiempo a su ciudad, ¿no? Entonces está muy padre la película. Si tienen oportunidad de verla en alguna plataforma o en algún sitio a lo mejor no muy legal, tienen una oportunidad a Summertime. Es una película muy dinámica, es una película por la que sus personajes, porque además es una película coral, no hay solo un protagonista, pasan por muchas emociones. También se da el tiempo de mostrarnos y reflexionar un poco la misma violencia que se da entre ellos precisamente a través de estas plataformas digitales, pero también la violencia que se da o el choque cultural que se puede llegar a dar entre sus padres que a lo mejor quieren que lleven una vida un poco más normal o tradicional, entre comillas, y ellos que se están enfrentando a un mundo que también les está exigiendo comportarse de una manera. No sé, la película me gustó mucho porque creo que le da voz a una juventud que generalmente nos molesta la forma en la que se expresa, ¿no? por decirlo de esa forma. Entonces, bueno, la película se llama Summertime y ojalá que esté en alguna plataforma próximamente para que les pueda hablar un poquito más de ella. Y mira, además algo que decíamos o sea, la ventaja de que ahora los festivales de cine hayan sido de esta forma, ¿no? Sí, porque pues te puedes acercar a películas que de otro modo no podríamos ver, ¿no? Porque tendríamos que haber ido en este caso a Los Cabos, lo cual hubiera estado muy bien. Siempre, sí. ¿No? Sí. Pero si no, pues hubiera pasado desapercibida. Pues muy bien, estaremos muy atentas y atentos a que llegue Summertime a alguna plataforma, esperemos, ¿no? Y para seguirla comentando contigo. Muy bien. ¿En qué seguimos, Julia? Pues el siguiente contenido de mi lista es una serie y también ya les había hablado un poco de ella. Yo creo que este año me recluí como mucho en la serie. En las series y tal vez un poco fue por bueno, esto que decíamos al inicio y que es lo que motiva el episodio, ¿no? Como que para mí por lo menos fue un año muy raro y a veces quería ciertos contenidos para, pues sí, como burbujita, ¿no? Creo que también ya lo había dicho, o sea, un poco como para recluirme del mundo externo. Y en ese sentido esta serie, pues a mí me gustó mucho en particular. Se llama Central Park y también les voy a escribir algo que pueden revisar en Cinegrafía. Central Park es una serie animada, es una original de Apple y tiene como la estructura de un musical. A mí las canciones me gustaron mucho y cuenta la historia sobre como una familia que, digamos, el papá es el encargado de cuidar Central Park, ¿no? Y entonces viven en Central Park, este parque gigantesco a la mitad de Nueva York. Y pues en ese sentido es como un poco la trama de, ya saben, la niña de la familia tiene como su primer enamoramiento, el chico tiene como sus propias aventuras, y entonces creo que es como una serie muy, pues eso, que se siente así casi como un chocolate caliente en tardes frías, como es muy bonita. La animación, por si a alguien le parece familiar, es que sí, de hecho es de los creadores de Bob's Burger, que tal vez les gusten, ¿no? Que también es una serie como muy popular y con su propio público. Y les digo, tiene como, si les gustan los musicales, yo creo que es una gran opción. Las voces, por ejemplo, hay
como muchas voces familiares. Una de las canciones la escribió Cyndi Lauper. Y entonces, bueno, creo que la verdad es un contenido muy, muy lindo que vale la pena verse. Y también si quieren más detalles sobre esta serie y por qué la recomiendo, pues vayan a Cinegrafía y la leen y me recomiendan también ustedes qué contenidos que sean musicales o que parezcan musicales me recomendarían, ¿no? Un poco en este tono. Muy bien, Julia Muñoz. Entonces la serie se llama Central Park. Central Park y eso está en Apple TV, ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, yo les había hablado me parece que en el episodio que se llama Sigamos en Casa, de una serie en Amazon Prime Video que se llama Homecoming. Uh-huh. En ese momento les recomendé la temporada número 1, que sale Julia Roberts, y ahora les voy a recomendar la temporada número 2. Homecoming es una serie que yo la verdad disfruté mucho la forma en la que está contada. Aunque si bien lo que cuenta probablemente ya armado el rompecabezas, digamos, no es tan sorprendente o tan interesante, la serie tiene el gran acierto de que se apoya en una estructura no lineal de narración. De tal manera que hace rato que estaba viendo otro contenido ahí en Amazon y no sé, sí, estaba viendo otro contenido en Amazon que era en vivo y entonces pasaron un comercial de la temporada de Homecoming 2 y yo decía, oh sí, esa escena cuando pasó tal cosa. O sea, Sí. por la forma en la que está narrada, ¿no? Es una serie que es un thriller más o menos de ciencia ficción. Tiene que ver con cosas del ejército y con experimentos de medicinas en los soldados, pero también tiene que ver un poco con corporaciones industriales que quieren sacar ventaja de la población, pero también tiene ahí un poco de lo que aparentemente es una historia de amor que va a acabar mal. Y además también es un podcast. Homecoming tiene, no sé si también son 2 temporadas, pero ustedes pueden encontrar en Spotify la historia de Homecoming narrada a través del podcast. Entonces es una serie que a mí lo que me gusta es eso, que la forma en la que está narrada Uh-huh. te permite pensar en muchas posibilidades de qué es lo que está pasando, qué es lo que estás viendo y cómo es que va a terminar. Y lo más seguro es que les sorprendería la forma en la que termina tanto la temporada 1 como la temporada 2. Entonces, si algo me hizo feliz en este 2020 fue haber visto Homecoming temporada número 2 en Amazon Prime Video. Pues muy bien, estaremos atentos. Y además que a mí se me hace una gran iniciativa como complementar la serie con el podcast. O sea, no he visto la serie, pero realmente solo como de pensarlo, la verdad es que se oye bastante bien, ¿no? Más en esta época en donde como que nos gustan mucho los podcasts y a veces queremos seguir consumiendo esos contenidos que nos hacen feliz y nos hacen la vida un poco más amena, ¿no? Está bueno que nos pongan ese refuerzo. Sí, por ejemplo, la de Chernobyl tiene también su podcast. Uh-huh. Pero lo que tiene interesante Homecoming es que el podcast es como un podcast de narrativa ficción, ¿sabes? Ya. O sea, porque la de Chernobyl son sus creadores comentando cada episodio. Y en este es como esta misma historia, pero digamos extendida en el podcast. Con sus personajes y toda la cosa, como una radionovela. Ay, pues suena muy bien. Sí, la verdad es que están muy bien las 2 temporadas. Y tienen poquitos capítulos, son 8 capítulos. Ay, pues mira, muy bien. Estaremos ahí al pendientes. Homecoming en Amazon, ya saben. Y seguimos en Amazon, creo, ¿no? Sí, pues a ver, esta serie también yo ya como había hablado de ella, pero pues bueno, creo que como que vale la pena igual, sobre todo porque siento que pueden ser como temáticas, pues eso, como más o menos universales, y en esta época siento que siempre se antoja como ver un poco este tipo de contenidos, ¿no? La serie se llama Amor Moderno, que está en Amazon. Y les digo, son como historias diferentes. A mí realmente como lo que me gustó de esta serie, por supuesto hay unos episodios mejores que otros, pero en realidad como algo que como que me hizo sentir pues muy
Pues en este sentido, voy a decirlo así, como acompañada, es que los personajes como que te representan personajes que no tienen miedo de ser pues solitarios, que tienen sus propios conflictos. Y les digo, aunque hay episodios más redondos que otros, creo que te puede hacer sentir como muy acompañado, sobre todo en este mundo de las relaciones interpersonales y afectivas y como que es una buena forma de ir redescubriendo historias nuevas, que creo que en ese sentido como hemos ido explorando diferentes formas de contar estas mismas historias de amor, ¿no? De siempre, pero como dándoles nuevos giros. Entonces les digo, para mí también se siente como un contenido al que yo regreso, o sea, o regresaría, porque creo que pues son como historias que pueden llegar a identificarte mucho o enternecerte. Entonces eso es Modern Love, ¿no? Y Sí. las columnas se pueden leer, ¿eso sabes? ¿Se pueden leer las No, historias? la verdad es que no, o sea, o leerlas como... Sí, porque ya ves que están basadas en unas Ah, columnas sí, del New York Times, sí, ¿no? sí, sí. Eso la verdad es que no lo sé. Y es cierto que en ese sentido como que eso creo que es lo que permite que sea más rico, o sea, que sean historias, o sea, que se nota que vienen de contextos diversos y que tienes Ujú. personajes muy diferentes de un episodio a otro. Bueno, o sea, todos son neoyorquinos de cierta Sí, clase sí, social, ¿no? claro. No esperen una diversidad tampoco así como muy representativa así. O sea, No, digamos, es como seguro, una ¿no? serie de problemas de primer mundo, por decirlo así. Pero Ok. creo que en ese sentido también hay puntos en donde incluso si no estás viviendo en el contexto de los personajes, como que los miedos, la soledad o los anhelos que tienen los personajes son muy identificables o muy entrañables también. Perfecto. Bueno, pues fíjate que a mí eso me pasó con una película que está en Amazon, Ujú. que de hecho no tiene traducción al español, se llama Blow the Man Down, Oh, que sería algo así como derribar al hombre. ujú, Y es una película que me sorprendió mucho porque las protagonistas son dos hermanas que acaban de perder a su madre ujú. y que descubren, esto se cuenta en los primeros 3 minutos, no estoy spoileándole nada a nadie, y que descubren que están en bancarrota, Oh, de tal manera que tienen que hacer algo para pues, ver cómo salvar la casa, cómo salvar la tienda de pescado de su, bueno, pues que es de la herencia familiar, pero una de ellas se quiere ir a estudiar a la universidad, la otra pues parece que entonces se tiene que sacrificar y quedarse ahí para ver si puede salvar la casa y la tienda de pescado y todo esto. Y entonces parece ser un ambiente, porque además está situado en un pueblo ficticio, eh, pero que estaría situado como en el extremo más nor, noreste de Estados Unidos, así ya casi como que pegadito a Canadá, es un pueblito pesquero. O sea, pareciera ser como un ambiente como demasiado local, ¿no? Como hemos platicado de otros ujú, contenidos. ujú. O sea, como muy gringo de algo que no sabemos que es muy gringo, Sí, sí, sí. ¿no? Pues pareciera ser una cosa así, ¿no? Como que no vas a engancharte y sin embargo la, la forma en la que las dos hermanas tienen que enfrentarse a que su familia y que el legado de su familia en ese pueblo pesquero no se venga abajo por la muerte de su madre es muy emocionante porque también la película llega a tener como buen thriller, llega a tener escenas que te emocionan saber si va a pasar o no va a pasar, si las van a alcanzar, si van a saber esto, si van a saber lo otro. Pero al mismo tiempo la película es muy entrañable a su manera, porque ninguno de los personajes de Blow the Man Down es un personaje positivo en este sentido, ni Mm, siquiera la hermana que aparentemente es la que se va a sacrificar por la familia y por el negocio. O sea, conforme va pasando la historia, también ella va teniendo actitudes, palabras, gestos, pues que revelan que mucho de esa comunidad y mucho de esa unión familiar está forjada no por lazos de empatía, sino por lazos incluso hasta de venganza o de resentimiento. ya. Y no solamente entre la familia, sino en general en toda la comunidad. Y lo interesante es que yo creo que la película juega con la premisa
de que gracias a esos lazos como de secrecía, de resentimiento, de yo sé que hiciste el verano pasado, pero no lo voy a decir porque tú tampoco vas a decir lo que yo hice, es lo que los mantiene unidos y lo que hace a Blow the Man Down una película muy interesante. No solamente porque los personajes principales sean femeninos, porque este tipo de historias como de complicidades, bueno, al menos yo las asocio más, por ejemplo, me recordó mucho de Cassandra's Dream de Woody Allen, ¿no? Que también son dos hermanos que están ahí como enredados en cosas extrañas. O sea, siempre es como la perspectiva masculina y el personaje que va a hacer algo. Mientras que aquí en esta película, como los personajes son femeninos, o sea, no tienen que tener esta cosa de sí, yo voy a resolver el problema, ¿sabes? Sí. Sino que con sus recursos, tanto emocionales como seres humanos, que son, no importa si son hombres o mujeres, con sus recursos emocionales y con sus relaciones en la comunidad, tienen que resolver sus diferencias y seguir soportando sus similitudes. Entonces, bueno, pues si tienen oportunidad, échenle un ojo a Blow the Man Down en Amazon Prime Video. Muy bien. Pues sí, además los thrillers siempre entretienen bien, ¿no? O sea, como dicen, estas intrigas intrafamiliares siempre son como un buen contenido que nos puede ayudar a olvidar tantito el mundo externo, ¿no? Aunque sea. Y acercarte a otros ambientes geográficos. Tú dirías, ¿quién puede vivir en un lugar tan alejado del mundo? Sí, más cuando, bueno, desde la Ciudad de México eso siempre nos puede parecer casi como impensable, ¿no? Sí. Que aquí siempre estás rodeado de gente, no importa la hora, ni el lugar, ni nada. Exactamente. Muy bien. Pues vamos con uno de tus favoritos del mundo mundial. O sea, Cineautopsias empezó y yo ya estaba hablando de esta serie. Yo nada más quiero que se vea mi persistencia, que quede aquí en el registro, que no lo supero. No, porque, o sea, de verdad, bueno, ustedes saben que yo soy gran fan de BoJack Horseman, y si no lo saben es porque no han escuchado todos los episodios de Cineautopsias, porque si ustedes regresan un par de años en el tiempo, o sea, podrán hasta, creo que ese día hasta llevé mi playera, bueno, no sé, el caso es que ha habido un registro aquí a lo largo de los años en donde se puede apreciar que yo soy muy fan de esta serie, que me parece que es una serie que se retó mucho a sí misma en el sentido en el que me parece que fue un contenido, ¿cómo decirlo? Como si hubiéramos crecido con esta idea del personaje que es, pues, ¿cómo decirlo? Como medio roto y a veces un poco promiscuo y que tiene problemas de adicción, pero no, o sea, un poco como, pues les digo, no sé, ¿no? Creo que hay algo así como un personaje ya hecho de muchas series, pues, de este tipo de antihéroes que son el protagonista, por decirlo de alguna forma. Y el caso es que BoJack, a mí lo que me parece como muy importante de esta última entrega que se estrenó a principios de año, justo antes de que se acabara el mundo, fue que decidió, pues, juzgar a su personaje. O sea, no lo dejó escapar, ¿no? O sea, le hacen un juicio, digamos, las cosas que BoJack Horseman le hace a otros personajes, las cosas malas, como el, pues, mentir, el usarlas o algo así, o sea, sí regresa a él en forma de consecuencias importantes que tiene que asumir, ¿no? Digamos, sobre todo hay un error que es muy importante y que es que, bueno, es que no quiero spoilerear, bueno, pero ya pasó, bueno, no, hagan de cuenta, tenía como una amiga que tenía grandes problemas y pues no solo no la ayudó, sino que parece que un poco pues hasta la motiva a no salir de sus problemas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces, pues les digo, todas esas consecuencias van a venir hacia BoJack y van a enfrentar en ese sentido como una temporada muy desoladora. Hay episodios, pues eso, o sea, que no son cómodos y no son lindos porque de alguna forma, si hemos visto esta serie a lo largo de los años, pues queremos a su protagonista, o sea, a pesar de sus errores y a pesar de sus defectos, pero creo que algo de la serie que es importante es como, a ver, una cosa es, pues no sé, ¿no? Querer al personaje, pero otra cosa es como idealizarlo, como este fenómeno que creo que lo hemos discutido, de cómo todos aman a Walter White después de ver Breaking Bad, ¿no?
Y como que BoJack dijo, tal vez no es normal, ¿no? O sea, como no, tal vez no es que sea normal o que esté bien idealizar a este tipo de personajes, ¿no? Y tendría que haber como consecuencias al respecto. Entonces, pues yo les digo, la verdad es que creo que fue un gran final. O sea, había mucha expectativa sobre cómo iba a terminar esa serie, si BoJack iba a enfrentar algún día las consecuencias de todo lo que había hecho o no, o si lo dejarían escapar como lo habían estado dejando escapar en las temporadas anteriores. O sea, visualmente hay muchas metáforas que son hermosas y desgarradoras, y entonces para mí sí fue toda una experiencia cerrar este año con BoJack. O sea, además saber que Netflix tenía la posibilidad, porque los creadores no es que hubieran tomado la decisión de ya terminarla, pero Netflix decidió que ya era el final de BoJack. Y pues bueno, aún así les digo, yo realmente creo que si no la han visto, pues nunca es tarde para empezar, y que realmente valdría pues bastante la pena que le echen un ojo a BoJack ahora que está terminada. O sea, yo seguro repasaré BoJack y no sé, o sea, se me hace como una serie pues increíblemente sincera y en ese sentido incómoda, pero que también vale mucho la pena. Y que por lo que cuentas, pues fue una apuesta arriesgada, ¿no? Porque pudieron haber dejado al público el juicio moral sobre el mismo BoJack, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en Mad Men o en Soprano, ¿no? Claro. Te dejan a ti esa responsabilidad, y en cambio aquí parece que ellos tomaron un punto de vista sobre su propio personaje. O sea, y digamos, no por el hecho de... Claro, Don Draper es como el otro ejemplo, ¿no? Justo junto con Walter White, como estos protagonistas que son increíblemente carismáticos, que los quieres, pero hay algo problemático, digamos, en la figura de estos personajes, ¿no? Y aquí, con BoJack, las consecuencias sí llegan hasta él, ¿no? O sea, no se va a librar de eso, y en ese sentido sí, me parece como muy arriesgado y sincero por parte de los creadores el haber decidido ir ahí, ¿no? Y hacer esto. Bueno, pues ahí está BoJack Horseman, que sin duda es una de las mejores series de los últimos 5 años, por lo menos. Así que bueno, pues habrá que estarle echando ahí el ojo. Bueno, yo le voy a cambiar el tono a la conversación, porque yo les voy a recomendar una cosa loquísima que no tiene nada de seria, ni de moral, ni de reflexiva, absolutamente nada. Es simplemente una locura, que también se encuentra en Amazon y que se llama Get Duket, que creo que ni siquiera tiene una traducción al español, porque no es ni siquiera una palabra real, nada. Get Duket es la historia de 4 adolescentes, 3 de ellos van a pasar esta aventura simplemente porque tienen que cumplir una especie como de servicio a la comunidad, dado que hicieron alguna súper travesura en la escuela. Uno de ellos está ahí por voluntad. ¿Y de qué se trata la aventura? Pues que tienen que cruzar unos parajes británicos, de estos que luego vemos así, que son enormemente verdes y desoladores. Lo único que tienen que hacer es ir de un punto A a un punto B, ¿no? Y se supone que quien logre hacer ese recorrido, llegar del punto A al punto B, el duque de esa zona le da un reconocimiento, le da un premio monetario, no sé qué. Pero eso es lo de menos, porque la película es una completa locura. Esta gente no tiene la más remota idea de cómo sobrevivir en el campo. Se drogan, se encuentran a unos como aristócratas que intentan asesinarlos, se encuentran a unos granjeros y hacen alguna especie como de orgía visual por medio de drogas y de la música, y luego se convierte en una especie como de película de terror, donde estos nobles son como una especie de cazadores de zombies que están representados por estos muchachos, y luego hay unos policías que están tratando como de conservar su empleo, y entonces dicen, no, tenemos que hacer algo grande porque si no nos van a correr. Y entonces les llega pues un poco, ¿no? Que hay unos locos ahí en el campo y dicen, no, sí, claro, seguramente son pedófilos y narcotraficantes. Y entonces se hace más desmadre con los policías. Y la verdad es que no parece, o sea,
La película hasta parece que te está tomando el pelo a ti mismo, o sea, de que no puedes creer que eso realmente tenga sentido alguno. Pero cuando llegas ya hacia el final y pasan las cosas más locas, o sea, tú dices, sí, claro, o sea, todo tiene sentido. O sea, sí, por supuesto. O sea, todo tiene sentido. Y luego ya el mero final es quiero la segunda parte de esta película. Así que bueno, pues es nada más eso, ¿no? Get Duket es para pasar un buen rato, para suspender el juicio reflexivo. Sí, no, y que hace falta, la verdad, también. Sí. Y es eso, ¿eh? O sea, yo sí la vi como los primeros 15 minutos y dije, nah, esta cosa no me está gustando, ya vámonos, ¿no? Sí. Pero luego dije, bueno, pues ahorita tengo 45 minutos libres, la voy a poner y ahí fue que me enganché. Te digo que al final dices, pues órale, va. Sí vería la segunda parte. Ay, pues mira. Pero bueno, pues Get Duket en Amazon. Pues suena muy bien. O sea, también yo creo que hace falta como, pues eso, apagar el cerebro tantito, ¿no? O sea, y divertirte y con algo que puede ser loco, estrafalario, fuera de, ¿no? Ándale, eso es lo que es la película, es estrafalaria. O sea, y creo que como justo en ese mismo tono, en ese mismo ambiente, está mi siguiente contenido. Porque hay una serie sobre la que ya he hablado que se llama La irrompible Kimmy Schmidt, que está en Netflix, ¿no? Unbreakable Kimmy Schmidt. Y me encanta esa serie. O sea, siempre que pueda y siempre que me digan, ¿no? La Julia, ¿cómo estás? Les voy a decir, ¿ya viste Kimmy Schmidt? O sea, amo. Voy a tomar cualquier pretexto para decirles lo mucho que amo esa serie también. Y la cosa es que este año nos llegó el especial interactivo de la serie Kimmy Schmidt. Es decir, la serie ya se terminó, tuvo muy poquitas temporadas y terminó... Ay, perdónenme, pero el 2020 ha arruinado como mi memoria. Creo que terminó el año pasado, pero se confirmó como este especial. Y les digo, no solo es como si fuera una película, como un extra, dura 1 hora y 20, pero tiene la ventaja de que, no sé si ustedes vieron este episodio de Black Mirror interactivo, funciona algo así, ¿no? O sea, también es en Netflix y también tú tienes que ir eligiendo qué hacen los personajes. Pero creo que una gran ventaja de Kimmy Schmidt y de por qué le funciona más esta fórmula a ellos que a Black Mirror, ¿no? Es justo por lo mismo, porque no se lo toma en serio, porque son posibilidades súper estrafalarias, súper locas, ¿no? O sea, y es como, digamos, tan no se toma en serio que, por ejemplo, dependiendo de si ustedes eligen una escena o no, hay como una escena post-apocalíptica en donde los robots ya gobiernan la Tierra y pues no tiene nada que ver con la trama, pero es una de las posibilidades, ¿no? Es una de las vertientes de, elegiste esto, pues ya los robots gobiernan la Tierra y te regresan, ¿no? Entonces, o sea, realmente también fue uno de esos contenidos con los que me reí muchísimo. Además, me encantó como el que puedes regresar y entonces elegir otra cosa y ver cómo cambiaría la historia. O sea, ahí sí les digo, la verdad es que yo siento que aprovecharon mucho esta modalidad interactiva, ¿no? Que para mí en Black Mirror no acabó de cuajar, ¿no? O sea, como que se agradecía la intención, pero no. Y aquí sí me gustó mucho cómo la emplearon a favor y lo que les puedo decir es que es, y un poco les digo, igual que el pasado contenido de Alberto, como es loca, extravagante, pero también te ríes mucho, no te tomas mucho en serio, ¿no? Y finalmente estás distraído tratando de decidir como de, ¿qué haré, no? ¿Sí esperan al Uber o no esperan al Uber? Caminan, no sé, ¿no? Pero realmente son posibilidades como muy, muy graciosas. Entonces, primero que nada, les recomiendo mucho la serie Kimmy Schmidt, está en Netflix. Y segundo, ya, o sea, vean por favor el especial, es como una forma, porque no sé también este formato que tanto vaya a pegar o no, ¿no? Como esta cuestión de los especiales interactivos. Pero bueno, se me hace un formato como digno de explorarse en estos primeros pasos y definitivamente pues yo preferiría que lo siguiéramos haciendo un poco como Kimmy, porque les digo, creo que al tomarse menos en serio, eso hace que al momento de elegir tú puedas elegir las opciones más chuscas, te dé risa y regreses, ¿no? A eso. Sí, yo creo que esa es la fórmula, ¿no? Para ese tipo de contenidos, porque tomártelo en serio te hace pensar en los huecos. Exacto. Historia, ¿no? Como nos pasó con los de Black Mirror. Sí. Pero pues ya si
de entrada asumes que hay huecos y esos huecos los explotas de una forma cómica, pues tendrás Exacto. mejores resultados, ¿no? Sí, sí, sí. Será más entretenido y te enganchas con lo interactivo del contenido. Sí, justo. Y te ríes, ¿no? Porque claro, fue tu decisión y fue una estupidez. O sea, ojalá si fuera en la vida misma, de que tomas una decisión y es mala, pero te ríes mucho porque es algo totalmente súper extravagante y loco. Y ya, de todas formas, si no, te regresan a la trama. Ah, claro, y eso sí, algo que es como importante decir, es si ustedes toman ciertas decisiones, van a tener el mejor final. Y de hecho, hasta los personajes van a bailar de felicidades, tomaste las mejores decisiones. Y ya si no, te dirán, oye, no, ¿qué pasó? O sea, realmente les digo, dense la oportunidad. O sea, la serie, creo yo, toca como muchos temas, es muy buena. Pues no sé, ¿no? O sea, no, siento que no la puedo recomendar lo suficiente, pero entonces, por favor, pues vayan, vean, háganme caso. O sea, si no por mí, pues deberían hacerlo simplemente por la leyenda que es Carol Kane, ¿no? Esta gran mujer. Entonces, pues bueno, vayan y disfruten. Bueno, y también otra cosa que pueden disfrutar y que creo que también, como el contenido que recomendó Julia, pueden disfrutar en familia, es la película Farmageddon en Netflix, que también ya les había hablado en el otro especial. Entonces nada más recordarles, ¿no? Ustedes no saben nada de Shaun el Cordero, como yo no sabía nada de él y sigo sin saber mucho de él. No hay ningún problema, pueden ver Farmageddon, que está ahí en Netflix, que es la historia de una nave espacial que llega a la Tierra. Y por supuesto están los malos, ¿no? Que quieren atrapar al extraterrestre que llega a esa Tierra. Y está Shaun el Cordero y sus cuates, que como ellos mismos son, pues de alguna manera también son una especie como de, no sé cómo decirlo, como de extraños, como de outsiders, como de ajenos al mundo humano, ¿no? Tienen otra forma de vivir, otra forma de pensar y de sentir. Entonces, pues conectan con la extraterrestre porque es femenina. No sé si es mujer, pero es femenina. Sí, sí. Su expresión de género es femenina. Sí, exactamente. Independientemente de su identidad de género. Fíjense nada más. 2020, sí. Mi gente. Muy bien, muy bien. Entonces, pues aprovechan, ¿no? Siento yo que la película es buena y que funciona a diferentes niveles. Es una película que pueden ver, pues prácticamente en familia, porque pues aprovechan esta idea, ¿no? De que los seres humanos construimos un mundo lleno de interpretaciones y de adjetivos y de prejuicios y de características físicas, y puede haber otras formas de sentir, otras formas de emocionarte, otras formas de crear comunidad. Y entonces la película explora, ¿no? Ese encuentro entre unos personajes con aparentemente una forma de ver al mundo muy cuadrada y que toda cosa que no sea humana es algo malo, y a través de los personajes de los animales encabezados por Shaun, pues es la idea de no, pues oye, pues la vida puede ser feliz de diferentes maneras y podemos llegar a buen puerto sintiendo diferentes cosas, no pasa nada. Y además la película, para los cinéfilos, pues tiene ahí sus guiños de otras películas clásicas de la historia del cine. Y bueno, pues Farmageddon en Netflix, yo creo que se van a pasar muy bien. Y además eso, a mí me gusta ese mensaje como porque nos ubica a que ya es 2020 en muchas cosas, ¿no? O sea, como esto de salirnos de nuestra cajita previa de cómo pensar, qué sentir, se oye bastante bien. Sí, porque además el personaje que al principio se presenta como este que tiene que encuadrar y que ver a la diferencia como algo malo, pues va a ir aprendiendo de que también dentro de ese personaje hay emociones que debe aprender a conocer. Ay, qué bonitas o a recordar. Hacen ahora. Bueno. No, o sea, digamos como un mensaje para niños de ojalá estas generaciones vayan creciendo un poco sin tanto miedo a explorar ese tipo de cosas. Era un poco como mi reflexión.
Sí, no, y fíjate que adelantándome, te vas a disculpar que me tengo cuchara, pero es que va en ese sentido. Va. Otra cosa que a mí me hizo muy feliz en este 2020 fue esta serie de Hechiceros, Ujú. que es la segunda parte de Troll Hunters, Ah, ajá, ajá. que son las que produce junto con Daniel Kraus, Guillermo del Toro y todo un equipo increíble de creadores, Ujú. donde Guillermo del Toro es la cabeza visible por varias razones, pero bueno, la verdad es que son historias que ya existían y que él retoma y que tienen a un montón de gente muy creativa detrás de ellos. Y es que fíjate, justo a mí lo que me gustó de Hechiceros fue eso, que mientras la veía, yo pensaba, ojalá que cuando yo era niño, ojalá que hubiera Eso, leído estas historias. eso es eso, justo. Sí, 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 sí. ¿Saben? Porque de hecho pueden encontrar un texto ahí que en Cinegrafía que les hice de que Hechiceros nos habla de un héroe inesperado, y ese héroe inesperado, un poco retomando algunos mensajes de otras películas y de otros libros, o sea, un héroe inesperado puede ser tú mismo y no tienes que tener ningún superpoder, ¿sabes? Ujú, ujú. No tienes que tener ningún superpoder, no tienes que ser súper inteligente, no tienes que tener dinero, no tienes que tener Sí, ser el elegido, ¿no? Como por algo. Exacto. Ujú. No, no, para nada. O sea, simplemente, pues como decía del personaje de Farmageddon, o sea, entiende dónde estás parado, trata de entender tus emociones y haz lo que tú puedes hacer. Ni más, ni menos. No, y eso va a estar bien, ¿no? O sea, Exactamente. exacto, sí, sí, sí. Porque en Hechiceros el personaje principal, o el que, además porque también esto es lo padre, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que me enganché mucho con Troll Hunters, Hechiceros empieza con los personajes de Troll Hunters, ¿no? Entonces para mí es, wow, otra vez Tobias y la chica y los gnomos y todo esto. Y entonces se presenta un personaje que aparentemente va a ser secundario y luego ese personaje va a ir adquiriendo relevancia hasta convertirse en uno de los héroes. Y precisamente, no por hacer cosas extraordinarias, no por tener como por ejemplo Jim un destino de ser el Troll Hunter, sino simplemente por aceptar su lugar en el mundo, confiar en sí mismo y hacer lo que puede hacer de manera honesta, ¿no? Entonces sí, efectivamente sí es muy padre que haya como contenidos que apelan más a cómo un niño o un preadolescente puede ver al mundo sin necesariamente darle como modelos específicos de héroe, ¿no? Como por ejemplo lo fueron en mis tiempos, no sé, He-Man, que hay muchos estos memes, ¿no? De que al final He-Man dándote un consejo y ese tipo de cosas. Aquí es más como que tú mismo descubras ese tipo de mensajes a través de personajes que no se presentan con grandes cualidades, pero sí con motivaciones con las que tú te puedes identificar. Sí, que como dices, ojalá hubiéramos crecido, ¿no? Pero bueno, ahora los tenemos, así que no hay pretexto, pues. Entonces, bueno, nada más para cerrar mi intromisión es Hechiceros, que es la segunda parte de Troll Hunters, y ambas las pueden ver en Netflix. Muy bien. Pues, a ver, yo para seguir con mis contenidos, pues bueno, ya mencioné con Central Park que me gustan pues mucho los musicales y bueno, además tuvimos un episodio especial de musicales, o sea, esto no puede venir como sorpresa para nadie una vez más. Pero, digamos, uno de los musicales más importantes, más innovadores de los últimos años es Hamilton, seguramente han escuchado de él. Y algo que me parece un gran acierto de Disney es que, o sea, pues claro, digamos, como que el mundo de los musicales normalmente, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, es que iba a decir que es elitista porque solo tienen acceso a él unas cuantas personas, ¿no? Y o sea, digamos, pues sí, si vives en Nueva York o en Londres, ¿no? Y vas al West End o a Broadway y tienes mucho dinero, porque además ni que fueran, ¿no? Como tan baratos. O sea, y además, perdóname que te interrumpa, además aquí en nuestro país
tenemos como cierto prejuicio, siento yo, hacia lo que es el musical, porque también como que no nos han mostrado todas las posibilidades del musical, ¿no? Siempre se presentan con los cantantes que ves todos los días en la Sí, televisión, entonces sí, sí sí. como, ay, o sea, voy a ir a ver cantar, no sé, a María José, las Sí, canciones que cantan, pues es como, neta, ¿no? sí, sí, sí. O, ay, ahorita se me fue el nombre de esta buena mujer, afortunadamente para mí. Pero, o sea, sí, como una señora que siempre sale en todos los musicales y es como de, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, Ujú. y además que una vez más, ¿no? O sea, cuando llegan aquí la producción, pues igual es carísima, ¿no? O no sé, o sea, como que les digo, en ese sentido siento que el público de los musicales puede llegar a ser reducido porque a menos que tengamos suerte y hagan la película, ¿no? Como en el caso de pues Los Miserables o de Rent. O sea, Ujú. hay musicales a los que yo solo he tenido acceso por las películas. O sea, y lo agradeces mucho porque son de mis favoritos, pero si yo esperara de aquí a cuando lo ponen aquí, nunca, ¿no? En la vida. Y con Hamilton ocurre un poco eso, o sea, de hecho fue un fenómeno tan masivo, o sea, bien a bien como que explotó, se estrenó en el 2016, pero, o sea, los boletos costaban lo que 3 rentas en la Ciudad de México, que no es poco, o sea, no sé, ¿no? Como que realmente no había posibilidades si eras fan porque escuchaban como yo el disco y se habían aprendido la letra de las canciones, pues, o sea, había que resignarse de, bueno, pues ya nunca me tocó verla, ya no digas tú con el elenco original, ¿no? Sino como que verla en vivo era difícil. Ujú. Y en cambio les digo, aquí creo que un gran acierto de Disney, porque como sea Disney, o sea, nos guste o no, pero, o sea, tiene un ojo empresarial y económico como importante. Y Sí, pues sí. entonces, o sea, seguro hicieron un trato de yo no sé cuánto dinero, pero hicieron y filmaron una de las funciones con el reparto original de Hamilton. Ah, mire, qué padre. Sí, sí, o sea, como que fueron al teatro de Nueva York y dijeron, va, pues vamos a filmar de tal forma que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, obviamente que tenga Disney Plus, ¿verdad? Pero o sea, cualquier persona desde su casa pueda tener acceso a este musical tal y como lo vieron, no sé, ¿no? 200 personas en Nueva York tal día. Por ejemplo, o sea, eso es, a mí me hace mucha ilusión porque de alguna forma es como, por ejemplo, ver a Lin-Manuel Miranda, de quien también ya he hablado, ¿no? En el personaje protagónico. Cosa que, o sea, jamás, ¿no? Jamás hubiera tenido yo oportunidad, salvo en estos Sí, videos no, de no, no. YouTube ahí de mala calidad, ¿no? De la gente que se apiada de uno y va y saca su celular y graba ahí un poco en lo oscuro y es pésimo, pero pues es lo que hay. Entonces, realmente Disney en ese sentido creo que hizo un gran trabajo para, les digo, extender esta posibilidad. Y además, algo que creo que me parece fundamental después, sobre todo del fracaso de Cats del año pasado, o sea, que claro, hay musicales que su ambiente es el teatro y que no tienen que intentar traducirlos al lenguaje cinematográfico. O sea, simplemente tienes que tener como buenas cámaras y saber atrapar la magia desde el escenario, ¿no? Desde un teatro. Y ya, o sea, realmente eso es todo lo que pedimos y queremos. Y creo que le salió bastante bien la apuesta y entonces la verdad es que yo apenas estrenó Disney Plus, prendí mi tele como si fuera mañana de Navidad y vi Hamilton y fui muy feliz y lloré mucho y fui feliz otra vez. Entonces, pues miren, una desventaja es no tiene subtítulos todavía, sí tienen planeado ponerle subtítulos, pero bueno, o sea, si les gustan los musicales, si les interesa, realmente creo que es como una de las joyas que vienen con Disney Plus y que yo les recomiendo ampliamente. Y un poco de la historia de Julio Muñoz, o sea, es un drama histórico, Sí, imagina que pasó algo que en realidad no pasó, pero, o no, sea, ¿cómo es la historia en sí? cierto. Eso es muy importante, más porque, y ahorita, y otro de mis contenidos es así, un poco lo que tú me has hecho ver y me has ayudado a ver como en otros contenidos también. Es una historia súper gringa, o sea, es Ujú. una historia, es una recreación dramática, pero que es muy apegada a la historia, o sea, les digo, sí se toma algunas licencias poéticas, pero la verdad es que en general, pues tiene como una buena documentación histórica sobre la historia de este padre fundador que es Alexander Hamilton, que él llega del Caribe, entonces es como Ujú. el único padre fundador que digamos viene de una isla, de la pobreza, que es inmigrante y que va a llegar a ser el secretario de Economía de Washington. Ya. Y entonces como que te cuenta la historia de Hamilton sobre cómo llega a este éxito político
y cuál va a ser su caída, ¿no? O sea, o por qué va a tener como un desenlace trágico. Y utiliza, por ejemplo, varios estilos pues musicales para referir el tipo de personalidad de los distintos personajes que vamos viendo. A ver, por ejemplo, Alexander Hamilton, que representa como la revolución, esa generación que querían enfrentarse a la monarquía inglesa y que querían independizarse, normalmente utilizan como pues sí, como estrofas muy rápidas, rap, ¿no? O hip hop, y todo es un ritmo así. Por ejemplo, Jefferson, que estuvo mucho tiempo en Francia y que traía otro ritmo mucho más anticuado, a él lo ponen con música como de rock and roll, ¿no? Ya. Al rey, por ejemplo, porque aparece a veces el rey hablando, el rey Jorge, lo ponen con música de los Beatles o con arreglos que suenan a música de los Beatles, ¿no? Entonces ahí también hay guiños musicales para explicarte un poco como el ritmo al que van pues las diferentes personas que vas conociendo. Y pues les digo, la verdad es que, o sea, creo que se arriesgó mucho, o sea, justo por esto de ¿cómo vas a hacer un musical sobre los padres fundadores, sobre Alexander Hamilton y además rapeando, ¿no? O sea, como que no suena como bien en principio. Pero creo que es como muy, pues sí, o sea que obviamente ahora sabemos que esa apuesta le salió bastante bien. Claro, Digo, sí. así uno se entera un poco de la historia norteamericana, de la cual yo en realidad no tenía mucha idea, pero ahora no es que la tenga, o sea, no es que sepa mucho. Sí. No vas a presentar tu examen para la ciudadanía por haber visto Un Hamilton. no va a ser así sobre los padres fundadores gracias a Hamilton, pero pues les digo, les da un buen contexto y como que el desarrollo emocional de los personajes te permite identificarte con ellos incluso al margen de la trama política, ¿no? Que además, bueno, digo, ya que le salió bien y todo, puedes decir que es un movimiento natural del propio Lin-Manuel, porque él es puertorriqueño, ¿no? Bueno, de ascendencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, estoy entendiendo que Hamilton es como su interpretación de su propia experiencia a nivel artístico, ¿no? Y su reflejo de cómo ve él a los migrantes en la actualidad, creo. Sí, no, así es, o sea, justo su papá igual emigró de Puerto Rico, llegó a Nueva York, también tiene una carrera política, el papá. Entonces sí hay como mucho en donde Lin-Manuel puso de su propia biografía en Hamilton, algo que ha cambiado mucho. Fíjense cómo van de acelerados los tiempos. En 2016 que se estrenó, ¿no? O sea, Hamilton era así como súper revolucionario porque, por ejemplo, tienen esta frase de los inmigrantes hacemos el trabajo, ¿no? O sea, o hacemos todo el trabajo. Como reivindicando justamente el papel de los migrantes en la construcción de lo que ahora es Estados Unidos. Y ahora 2020, o sea, sobre todo con los problemas raciales que hubo en Estados Unidos, algo que se le recriminaba a la obra es, bueno, pero, o sea, lo pintas como un tipazo, pero también tenía esclavos, ¿no? O no se posicionó claramente en contra de la esclavitud y pues eso es problemático. Entonces, bueno, como todo personaje político, creo que puede llegar a, ¿no? Como a ser controversial en ese sentido de cómo vamos analizando pues algo pasado desde preocupaciones contemporáneas. Claro. Pero en ese sentido funciona como a muchos niveles, o sea, funciona para discutir la parte política, funciona, les digo, como en cuanto al, pues sí, al crecimiento emocional de este personaje que es Hamilton, que crea Lin-Manuel Miranda, pues, ¿no? Este personaje ficticio en ese sentido de Hamilton. Y también como musical, les digo, juega con muchos géneros que hasta ese momento no aparecían en los musicales, ¿no? O sea, como que siempre oíamos el mismo estilo musical, ¿no? De la canción, pues no sé, ¿no? Como muy entonada y casi no, o sea, estos ritmos como, ¿cómo les voy a llamar? Pues como urbanos, ándale, exacto, como que estaban muy ausentes, ¿no? Del ambiente de los musicales y por eso también creo que fue como una buena apuesta que le salió bien. Perfecto, entonces esto es Hamilton, que es una obra de teatro originalmente, pero que pueden ver en Disney Plus. Así es. Bueno, pues cambiando de giro, pero no necesariamente de tema, yo les voy a recomendar una película que me gustó mucho, que está en Netflix, que se llama Vampiros contra el Bronx. Es una película que también habla un poco de cómo las comunidades de afroamericanos, de latinos, pues de gente, pues digamos, diferente, por ponerlo así entre comillas, a lo que sería el
el estándar de la normalidad, pues aún en el 2020, tiene que luchar por sobrevivir en un ambiente económico, político e incluso cultural que lo que intenta es chuparles la sangre. Porque lo que me gusta de Vampiros contra el Bronx es que utiliza la metáfora del vampiro, utiliza la figura del vampiro como metáfora para lo que conocemos como la gentrificación, que es este proceso a partir del cual se empiezan a instaurar algunas tiendas, oficinas, comercios en diferentes zonas para elevar su precio, ¿no? Entonces es bien padre porque, si se acuerdan, desde Nosferatu sabemos que los vampiros tienen que llevar la tierra de su tierra, ¿no? Sí. Para poder dormir ahí. O sea, entonces un poco, ¿sabes? Es como esta idea de que, claro, o sea, ¿quién va a ser responsable de la gentrificación? O sea, ¿quién le va a cambiar el valor de la colonia si no un vampiro, ¿no? Que tiene que ir con su riqueza, con su nobleza y con su tierra, porque si no, pues no, porque si no se muere, ¿no? Entonces me late mucho me gustó mucho eso, cómo aprovechan la figura del vampiro para hablar de estos procesos capitalistas, políticos, culturales, donde la gente pues tiene que defender la tiendita de la esquina, tiene que defender la cancha de básquetbol, tiene que defender el centro cultural de estos vampiros que con buenas o malas intenciones, porque pues ahora sí que para juzgar el interior de las personas, pero lo que están haciendo es convertir a las pequeñas comunidades, ¿no?, en centros comerciales. Sí. Entonces Vampiros contra el Bronx toma esa premisa, ¿no?, pues como muy política, como muy social, y la transforma en una película que es una película cómica, ¿no? Pues es una película también para pasar el rato, para divertirte, pero que tiene este giro interesante, ¿no? De hablarte de cómo las comunidades tienen que estar resistiendo a unos cambios que parecen ser avasalladores y que lo único que tienen para resistir pues es la comunidad. Entonces si por ejemplo en Blow the Man Down la comunidad se mantiene unida por estos lazos un poco de rencores, aquí en Vampiros contra el Bronx la comunidad es más como en un sentido tradicional, de mantenerse unida a través de la carne asada los domingos, de que van a la misma secundaria los hijos, de que pasan por los mismos problemas económicos, y en el momento en el que tienen que enfrentarse a estos vampiros, pues ahí está la cosa, ¿no? De entender que o lo hacen solos y de forma individual y el riesgo de perder ante el vampiro, o el riesgo de perder ante el vampiro porque la gentrificación es algo que parece que no hay modo de pararla, pero resistir como comunidad, ¿no? Entonces, además de esta lectura que es muy interesante de Vampiros contra el Bronx, la película es muy entretenida, pasa un muy buen rato viéndola y que está fácilmente de ver ahí en Netflix. Vampiros contra el Bronx. Ay, no, y además a mí me encantan estas películas que utilizan como las figuras del vampiro, del zombie, para hacer crítica social. O sea, ese género, o sea, me encanta, entonces ya la apunté, ya la veré. Sí. Y además la empresa de real estate, o sea, la inmobiliaria, se llama Murnau. Ay, qué bonito. Sí, Murnau Real Estate. Ay, pues es bueno. Va. Te digo, la película está muy bien pensada, o sea, no es así como sí, nada más. Sí. No, o sea, sería una especie como de película que le llaman de serie B, pero está muy bien pensada. Ay, pues le echaré el ojo y les digo, a mí como estas metáforas ya de por sí me encantan, entonces seguro la veré y ya la seguiremos platicando. Perfecto. ¿Con qué seguimos, Julia? Pues seguimos con una de las películas, o sea, miren, esto era cuando había mundo externo al inicio del año, ¿no? Entonces esa fue una de las pocas películas que pude ir a ver al cine y se llama Un buen día en el vecindario.
La pueden encontrar ya en HBO. Y, o sea, cuando supe que se iba a estrenar una vez más, o sea, como que dije, híjole, pues a ver qué tal está. O sea, porque sí, pues bueno, es Tom Hanks y supongo que solo por ese nombre la distribuyeron aquí en el país, ¿no? Porque, o sea, Sí. realmente no dudo que solo haya sido por eso, porque recreaban, digamos, a un personaje que es súper gringo, o sea, que nosotros realmente no tenemos ni idea. Hagan de cuenta que en Estados Unidos, así como Plaza Sésamo, ¿no? De ese nivel de fama y de tradición, había un programa en donde salía este personaje, bueno, este señor llamado el señor Rogers, y también, o sea, era un programa infantil en donde el señor Rogers platicaba con los niños, les explicaba, pues, o sea, incluso llegó a arriesgarse a, digamos, a tratar como, pues, de los problemas raciales de su época, bueno, no, o sea, no de su época, pero desde su contexto, explicar como la segregación racial y los problemas de Estados Unidos. Entonces, bueno, cuando llegó esta película yo dije, pues a ver qué tal, porque sí suena súper caserito, o sea, como a un contexto en donde pues no me siento muy bienvenida porque no tengo ni idea, ¿no? De ese programa, y entonces si es una película para los que crecieron viendo eso, pues como que no me va a cuadrar mucho, ¿no? Y para mi sorpresa, o sea, la verdad es que es de las cosas que más me han cambiado como en el año, porque algo que refleja la película es como las pocas herramientas que tenemos cotidianamente y la mayoría de nosotros para hablar de nuestras emociones, ¿no? O sea, como todos somos muy torpes emocionales, cómo nos asusta hablar de la muerte o de la enfermedad, o simplemente cuando tenemos alguna relación familiar pues problemática o que nos hemos distanciado, ¿no? O sea, lo mucho que nos cuesta hablar de eso y de reconocer nuestras emociones, de asimilar que están ahí, ¿no? O sea, como siendo algo, digamos, tan cotidiano, tan normal, cómo nos asusta terriblemente, ¿no? Como ese aspecto emocional de nuestras vidas. Y la película lo que te hace es mostrar cómo a partir de la figura de Mr. Rogers, alguien comienza a hacer las paces con ese aspecto emocional de su vida que le hacía tanto ruido y que le incomodaba tanto. Y entonces, pues miren, a partir de ahí la verdad es que yo sí como que salí del cine como pensando pues en mi propia experiencia, en justo eso de cómo nos da miedo hasta a veces nombrar, ¿no? Las experiencias que tenemos o las relaciones afectivas que tenemos. Entonces era algo que no me esperaba de la película, que creo que tiene como muchas lecciones importantes que nos podemos apropiar, digamos, para cómo vivimos más allá de este personaje súper gringo que es el señor Rogers, ¿no? Fíjate que yo creo que esta película es extraña en sí misma. Sí. No es necesariamente que le haya pasado el 2020, ¿no? Que muchas cosas se hicieron extrañas con el año, pero siento que esta película es extraña ya en sí misma. Incluso siento que es extraña para el propio público gringo, fíjate, no sé. Uh-huh. Yo todo lo que he escuchado sobre esta película es un poco en este mismo tenor de no es la película que me esperaba. Ajá. Tanto de forma positiva, como le estás nombrando tú ahorita, como de forma negativa. Claro. ¿No? Entonces, ya nada más por esa razón, parece ser una película como que te va a sorprender de alguna u otra manera, pues es una gran recomendación. Sí, y les digo, realmente no, o sea, digamos, si lo que les preocupa es un poco lo que a mí, pues yo no conozco al señor Rogers, nunca vi su programa, uh-huh. No voy a entender ninguna referencia, ¿no? O sea, realmente creo que va más allá de este personaje histórico gringo llamado el señor Rogers, sino como desde esa figura, pues, les digo, o sea, preguntarnos el cómo nos cuesta trabajo nuestras propias emociones, vivir con nuestras propias emociones, ¿no? A mí fue lo que más me quedó de la película y lo que más se quedó conmigo, por decirlo así. Y como dices, el 2020 solo lo hizo más raro, ¿no? O sea, como que solo me amplificó esa pregunta, porque pues ahora en nuestras casas hemos tenido que estar mucho más cerca de nuestras emociones de las que normalmente nos distraemos porque estamos muy ocupados. Y entonces, pues bueno, la verdad es que yo les digo, pues valdría la pena verla, y ya igual y no tiene por qué ser ni de sus favoritas del año ni para nada, pero creo que es como una buena invitación la que nos hace la película a pensar en los temas que presenta. Muy bien. Entonces, se llama esto... Un buen día en el vecindario, HBO.
En HBO. Perfecto. Bueno, pues no sé si tú viste este chiste visual, no creo que llegará a meme, de uno de los personajes de Gambito de Dama, que era el niño de BoJack Horseman. Sí, que son 3 niños en el Ah, abrigo. Sí, sí, sí. sí lo viste, ¿no? Yo cuando lo vi dije, claro, por supuesto, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Sí, sí, Ese, sí, es que tiene cara de niño todavía, este chico. ese actor es idéntico al personaje de BoJack Horseman. Ujú. Pero bueno, más allá de eso, Gambito de Dama, yo creo que es una muy buena serie. Es una serie que te entretiene, es una serie en la que te la pasas bien, que te involucras con sus personajes. Y creo que lo mejor que tiene la serie es algo que no hizo. Y lo que no hizo fue intentar enseñarte a jugar ajedrez. Eso, sí. O sea, porque yo, yo sí estaba en un momento en el que dije, aquí me van a empezar a enseñar a jugar ajedrez, ¿no? Porque tengo que entender por qué esta chica es buena jugando al ajedrez. Sí, sí, sí. ¿No? Porque pues pasa que en el fútbol, en el básquetbol, pues ves que mete el gol, que anota la canasta y dices, ah, por eso es bueno, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Pero en el ajedrez, pues, sí debes tener cierta comprensión para decir, ah, sí, claro, tenía que mover esa para que el otro no moviera la otra y entonces ganara. Y entonces yo dije, esta serie en algún punto te tiene que enseñar a jugar ajedrez porque si no, no vas a entender. Y no, y creo que esa es su mayor virtud, que no tienes que saber absolutamente nada del ajedrez Ujú, ujú. para engancharte con Gambito de Dama, ¿no? Porque una de las cosas que a mí más me gustó de la serie es esta idea de que el ajedrez es un juego individual, pero no es un juego solitario. Es un juego en el que también es un deporte, un juego, un pasatiempo, lo que quieras, que también es muy social, que necesitas Claro. de otros para aprender, para mejorar, para perfeccionar tu técnica, para darte cuenta incluso, como le pasa a uno de los personajes, qué tanto amas al ajedrez. En una de esas, pues ni te gusta tanto, ¿no? Ujú, O sea, ujú. estuvo bien un momento de tu vida, te hizo feliz, te clavaste con eso y hasta ahí. O si como le pasa a la protagonista, pues jugar al ajedrez es tu vida y no importa si lo haces en el más alto nivel de competencia o lo haces con unos viejitos en el parque, ¿no? Lo que ella quiere es jugar ajedrez. Entonces, para mí Gambito de Damas lo mejor es eso, que no necesitó de enseñarnos a jugar ajedrez para involucrarnos en el desarrollo del personaje, en sus emociones, en sus incluso en sus errores como ser humano, ¿no? También su incapacidad de expresar emociones, sino todo lo volcaba hacia el ajedrez y tú entendías perfectamente por qué, y entendías perfectamente por qué le ganaba a quien le ganaba y por qué perdía contra quien perdía, y luego cómo esas mismas debilidades que tiene como persona y sus fortalezas, pues la van a llevar al más alto nivel en los torneos de ajedrez. Y creo que la actriz, que es Anya Taylor-Joy, fue perfecta Ujú, ujú. para el personaje, ¿no? Que recordando un poco otras cosas en las que la he visto, pienso que es una muy buena actriz, ¿no? Ujú. En términos generales, y el personaje le vino como anillo al dedo. Entonces creo que Gambito de Damas, si no la han visto, es una serie que muy bien pueden ver ahí después del pavo y los romeritos y lo que sea que coman en estos días de asueto, porque yo creo que los va a sorprender. También de alguna manera no es no, la serie no va por donde te esperas que vaya, ¿no? Porque también podría haber sido una serie como de nerds del ajedrez y tampoco es eso, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, Gambito de Dama es creo yo, una muy buena opción para pasarla bien lo que queda de este 2020. Ay, pues no, y además arrasó. O sea, yo creo que, o sea, la han llamado la serie del año, ¿no? Y eso que salió, digamos, tarde. Uh-huh. Pero, y yo creo que, como dices, es eso. O sea, no es para un nicho en específico, sino No, que está tan bien hecha que te puede atrapar independientemente, ¿no? De distintos intereses.
de si alguna vez habías pensado en el ajedrez o no. O sea, parece que también se dispararon las ventas de tableros de ajedrez y todo, Sí. ¿no? O sea, realmente a lo que voy es como que fue un fenómeno social, ¿no? O sea, no solo se quedó como en la serie más vista, sino está tan bien hecha, contagió tanto, ¿no? Como el ritmo que trae la serie, que impactó más allá de las pantallas. Y casi que esa tendría que ser recomendación suficiente para que le echen un ojo y le den la oportunidad. Efectivamente, y además esta chica que tiene ascendencia argentina y entonces habla español perfectamente, ya andan corriendo por ahí los videos de ella hablando en español, entonces también poco a poco se está posicionando ahí como una de las actrices pues más populares entre la tropa. Uh-huh. Bueno, pues Gambito de Dama, por si no lo sabían, en Netflix. Pues yo... me toca seguir con una película que también salió en Apple y que es la nueva de Sofía Coppola. Y a ver, o sea, ella es, o sea, como directora, la verdad es que me gusta, ¿no? Sus películas, cierto que unas más y otras menos, ¿verdad? Pero esta la verdad es que me sorprendió, o sea, una vez más como que no, realmente no estaba esperando mucho, o sea, más allá de, ay, es la nueva de Sofía, y pues está bien, pues vamos a verla. Además sale Bill Murray, que pues ustedes saben, ¿no? Para mí eso es ya, o sea, la verdad es que Bill Murray podría salir como en un comercial. Este chiste de leyendo la guía telefónica, que ya ni existen las guías telefónicas, pero imaginen, o sea, lo que sea, no importa, yo lo vería y seguro me gustaría. Pero, híjole, la verdad es que fue una película que igual me llegó mucho de muchas formas, porque a ver un poco para contarles de qué va. Es una chica que no sabe si su esposo la está engañando o no, ¿no? Rashida Jones. Y resulta que, pues bueno, está como en esa duda y dice, híjole, ¿podrá ser? No, qué espanto. Y entonces lo consulta con su papá, lo cual ya es raro, ¿no? Que es Bill Murray. Y entonces, claro, la cosa es que Bill Murray, bueno, el personaje de Bill Murray como papá, sí engañó a su esposa, ¿no? O sea, digamos como que causó la ruptura familiar por eso. Y entonces la película de alguna forma es como la pregunta de si, en este caso, de si en nuestras relaciones afectivas estamos condenados a repetir la historia de nuestros padres, algo así, ¿no? O sea, como qué tanto nos toca vivir la historia en la cual nos educaron, ¿no? Y en la que fuimos criados. Y entonces, les digo, en ese punto me parece como una película que, pues eso, o sea, como que nos obliga, o bueno, como que nos invita, no nos obliga, pero nos invita a revisar eso, ¿no? O sea, como qué patrones aprendimos de nuestros padres, qué tanto los repetimos o no, qué tanto nos damos cuenta de cómo influyeron en las personas en quienes somos, si hay algún enojo, ¿no? Hacia nuestros padres o no, justo por este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, el personaje de Rashida Jones está, a pesar de que tiene una muy buena relación con su papá, pero no, o sea, eso no quita que, digamos, esté enojada, ¿no? Por esta fractura que causó en la familia, por el irse con alguien más, ¿no? Entonces, pues les trata como esta, y además como un personaje muy carismático, el de Bill Murray, ¿no? O sea, a pesar de que es el rompehogares, por decirlo así, pues es muy carismático y les digo, simplemente eso, como el cómo ella, o sea, Rashida Jones está viviendo algo dentro de su matrimonio, pero no puede evitar como poner contenido de sus papás en su propio matrimonio, ¿no? Y entonces, bueno, realmente creo que es como una película que vale la pena porque nos pone como a pensar en eso, en analizar qué contenidos ponemos, ¿no? En nuestras propias relaciones afectivas. Y además las actuaciones están muy bien, les digo, es Bill Murray, creo que es como, está muy redonda en lo que quiere contar, no ambiciona hacer una, ¿no? Como una película de gran presupuesto con todas estas pretensiones hollywoodenses de ser el gran estreno, y tiene una historia que tiene claro qué quiere contar, a dónde quiere llegar, y creo que lo hace muy bien. Entonces esto es In the Rocks de Sofía Coppola y se puede ver en Amazon, no, en Apple TV, ¿no? Perfecto. Bueno, yo una película que no me voy a cansar nunca de recomendar en cualquier tipo de espacio en el que nos pongamos a recomendar cosas por la razón que sea, va a ser Spider-Man Into the Spider-Verse. Ay, sí, por favor. Que la acaban de subir hace poquito a Amazon Prime Video. A mí el personaje de Spider-Man, la verdad es que nunca me ha parecido atractivo, ¿no? De hecho, también
este año por diferentes razones vi sobre todo las más recientes con este actor Tom Holland, creo que se llama, y la verdad es que me cayó bastante mal su personaje, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces yo dije, no, a mí Spider-Man como superhéroe no es lo mío, ¿no? Sí, sí. Pero desde el año pasado que vi Spider-Man Into the Spider-Verse, que es una versión animada, o sea, yo quedé fascinado con la película, de verdad. Me arrepentí de no haberla visto en su momento en el cine, sí. En el cine, porque la técnica de animación es diferente según están presentando a un Spider-Man o a otro, y luego cuando los juntan pues mantienen para cada personaje su técnica de animación. Las voces de los personajes en inglés, entre ellos está Nicolas Cage, que a mí también me cae bastante mal, pero que ahí le queda muy bien el Spider-Man que le dan. Entonces hay muchas razones por las cuales esta película es una gran película. No, y es una preciosura, o sea, visual, pues. Sí. Y una de ellas es porque desde mi punto de vista, tanto los personajes positivos como los personajes negativos, lo que están buscando es una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de comprobarse algo a sí mismos, una segunda oportunidad de restablecer relaciones, a lo mejor con sus seres queridos o con sus padres, una segunda oportunidad de recuperar el amor, la familia que perdieron, no sé. Ese mensaje que, bueno, no tanto mensaje, o sea, esa característica de todos los personajes que de alguna u otra manera están buscando recuperar algo, creo que le da a la historia de la película una riqueza que poco se ve en este tipo de películas de superhéroes. No porque a lo mejor los superhéroes en sí mismos, como los tenemos en el imaginario colectivo, no tengan su complejidad, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en Batman, es un personaje como muy complejo emocionalmente, sino porque las películas que nos han entregado, pues bueno, se han tratado de otras cosas, ¿no? De palomitas. Sí, y buscan otro tipo de reacción en el espectador. Y Spider-Man Into the Spider-Verse, además de que te da lo de las palomitas, sí, también te da la oportunidad de sentarte y pensar en por qué los personajes están actuando de una u otra manera, ¿no? Entonces es una película muy redonda, tanto por su manufactura, por su forma de entretenerte con su historia, pero también porque sus personajes no son blanco y negro, sino que también tienen sus propios miedos, y esos miedos, parece que como en Star Wars, ¿no? O los pueden llevar al lado oscuro, o los pueden llevar al lado bueno, según como cada uno de ellos los esté manejando, ¿no? Y creo que también es un gran acierto el personaje de Miles Morales, ¿no? Que como lo dije un poco con Summertime, como lo hemos comentado con Hechiceros y con Farmageddon, es un personaje que más allá de estar representando el latino, que es un poco la diferencia, también está representando emociones diferentes, una forma diferente de acercarse a ser un héroe. No es el clásico de, sí, ahora soy el héroe y ya sé qué hacer, sino que se tiene que dar a sí mismo las motivaciones y las herramientas para eventualmente saber si puede o no llegar a ser Spider-Man. Entonces, no se pierdan por nada del mundo Spider-Man Into the Spider-Verse. Si no la han visto y si ya la vieron, pues seguramente la querrán volver a ver otra vez. Sí, realmente, o sea, perdónenme a quien me esté ofendiendo al decir esto, pero es la mejor película de superhéroes de los últimos años. O sea, no hay ni competencia, creo yo. Es extraordinaria, visualmente es una preciosura. O sea, realmente sí, ahora que está ya a tan solo un clic de sus pantallas, ¿no? Y no la han visto. Y lo que yo diría es, pero es que a mí no me gustan las películas mucho de superhéroes, no importa, o sea, denle la oportunidad, ¿no? Realmente creo que les puede sorprender, ¿no? Esta película.
sin lugar a duda. Pues yo ya nada más tengo 2 recomendaciones y las diré juntas, ¿está bien? Sí. O sea, por un lado, ustedes saben que este año Netflix tuvo una apuesta y le salió bastante bien porque decidió comprar todas las películas de Ghibli, o sea, las licencias para pasar todas las películas de Ghibli, a excepción de la Tumba de las Luciérnagas, porque esa es, no sé por qué esa no, o sea, no sé si porque es muy deprimente o qué, pero bueno, no importa. O sea, el caso es que el resto de las películas del estudio Ghibli las pueden ustedes ver ahora a través de Netflix de una forma muy sencilla, realmente como que era difícil tener acceso a todas ellas. Entonces, para mí fue como, o sea, recuerdo hasta con cariño esa fase de la cuarentena. O sea, es que han sido tan largas que realmente vamos como por fases, ¿no? Entonces recuerdo mi fase Ghibli de la cuarentena y debo decir que fue como una de las fases como más lindas y amables. O sea, hay, digamos, para todos los gustos. No todas son, si por ejemplo ustedes conocen Chihiro, ¿no? Pues bueno, no, les adelanto que no todas las películas de Ghibli son fantasía, ¿no? Hay unas que pues en realidad tienen como un tono bastante realista, muy nostálgico y en ese sentido de nostalgia y de contar historias como de la vida cotidiana pero desde la nostalgia les recomiendo, por un lado se llama Only Yesterday, creo, solo ayer, o Recuerdos del Ayer, en donde una chica va y como que se pone a recordar su infancia y cómo se llevaba con su hermana y sus papás. Y está pensando en qué quiere hacer con su vida. O sea, les digo, en cuanto a nostalgia, a mí me gustó muchísimo. Hay otra que se llama Susurros del Corazón, en donde es una niña, ¿qué será? Yo creo que está como en la preparatoria y que estudia mucho, pero quiere encontrar algo que le apasione, ¿no? O sea, que le dé como sentido a su vida, de esto es lo mío. Y conoce a un chico del que se enamora, que quiere ser violinista, aparte de luthier, y entonces, bueno, ahí es como conociéndolo, se da cuenta de cómo él tiene una pasión y él quiere encontrar eso para ella y también es muy bonita. Y finalmente otra que ya había recomendado, que es Mis vecinos los Yamada, que lo que hace es retratar como escenas íntimas familiares y más en esta época en donde tal vez estemos un poco nostálgicos porque igual y no tenemos la misma convivencia familiar que otros años, o si la tenemos, pues siempre es un buen momento para, pues esto, para como ver desde otro lente, ¿no? Nuestras interacciones familiares, y creo que Mis vecinos los Yamada son como es una muy bonita oportunidad para hacer esto, ¿no? Entonces les recomiendo que le echen un vistazo al catálogo de Ghibli que está disponible en Netflix. Seguro encuentran alguna que les guste. Les digo, piensen que no todas van a ser de fantasía, pero creo que puede valer mucho la pena y que se pueden sentir también como abrazos en este año tan complicado. Muy bien. Y ya la última es, bueno, si ya tienen Disney Plus, el otro abrazo para el alma es, en caso de que estén nostálgicos, que ustedes saben que con Disney Plus vienen también el catálogo de todas las películas clásicas de Disney con las cuales tal vez crecieron, ¿no? Y si recuerdan, nuestro último episodio fue justamente sobre cómo se ha ido transformando, ¿no? Por ejemplo, la figura de princesa en las películas de Disney, ha habido una evolución importante y si no han escuchado ese episodio, pues todavía están a tiempo. Pero también hay otras que, por lo menos para mí, ¿no? O sea, es como que me dan un sentimiento muy nostálgico e infantil y que me gusta mucho como revivir eso, incluso si pongo la televisión para que me acompañe, no más que para ver películas como de, en eso voy a enfocar mi atención, como que una compañía más, que son el caso de Bernardo y Bianca y Robin Hood, ¿no? Y bueno, ustedes también en los comentarios me pueden decir qué película viejita de Disney ustedes pondrían o ponen como compañía para estar un poco. Muy bien. Entonces, las películas de Ghibli en Netflix y 2 películas viejitas de Disney en Disney Plus, Bernardo y Bianca y Robin Hood. Ay, sí. Pero no es la que sale Kevin Costner, ¿no? No, o sea, es el zorrito hermoso, bebé. Y además está la canción del rey inglés Pelele. O sea, todo va a ser felicidad. Se van a, o sea, si no las han visto, pues sí, por favor, les pido que se gobiernen y que vayan a verlas ahorita porque no las han visto. Pero son como muy bonitas y claro, o sea, era otro Disney, otras, ¿no? Como otra forma de contar las historias. Pero bueno, estoy segura de que si les dan la oportunidad les puede gustar.
Bueno, entonces ya para finalizar este recorrido que hemos hecho por los contenidos que nos hicieron felices en el 2020, yo les voy a recomendar una película que se encuentra en Amazon y que se llama Troop Zero o Tropa Cero. Es una película de estas que se ve que es una película chiquitita, ¿no? Que solamente al quien se le ocurre cree en ella y que luego va convenciendo ahí a unos cuantos locos que tienen dinero. Soñadores locos como a él de que la hagan. Entre ellos, pues la más conocida es Viola Davis, que está ahí como uno de los personajes principales de la película, pero que nos cuenta la historia de una niña que tiene la ilusión de poder viajar al espacio de alguna manera, porque cree que logrando esto, de viajar al espacio, pues va a poder conectarse también de alguna manera con su mamá, quien ha muerto hace poco cuando llegamos a su vida, y pues la extraña mucho. Entonces, Troop Zero es una película de un grupo de personajes que están completamente fuera de la normalidad, completamente fuera de lo exitoso, completamente fuera de lo bello, completamente fuera del éxito, ¿no? El éxito comercial, académico, monetario, claramente está fuera de su alcance, ¿no? Porque pertenecen a un sector social que está totalmente marginado, pero eso no les va a impedir encontrar en su amistad, en la tropa de Boy Scouts que juntan a estos niños marginados, no les va a impedir encontrar en esa amistad razones para vivir y razones para salir adelante. Y una de las cosas que me gusta mucho de la película es que no romantiza esa precariedad, sino que te dice, mira, estas son las condiciones en las que vive esta gente, son malas condiciones y aquí es donde se las tienen que arreglar para encontrar alegría en su vida. Y cuando encuentran la alegría, eso no quiere decir que los ricos también lloran, ¿no? Y que nosotros los pobres son mejores. O sea, es solo esta alegría en su vida. Y que esa alegría en su vida es la que les va a dar sentido y está bien. Ya al día siguiente volverán a tener sus problemas de pobreza y de marginación y volverán a tener estas dificultades para comunicarse y para expresarse emocionalmente, pero pueden encontrar estos momentos de unión, de amistad, de fraternidad y estos momentos de esperanza, que sobre todo en el personaje principal, que le permitan pensar en que ese mundo que le rodea no es el único mundo que existe y que sí es posible viajar al espacio y que viajando al espacio puede conectar con quien se le dé la gana emocionalmente. Y lográndolo, a pesar de que sus condiciones no van a cambiar y de que eso no quiere decir que la pobreza está bien, pero sí quiere decir que aún dentro de esas condiciones tan precarias, la vida puede brillar. Y puede brillar de una manera muy intensa para quien de corazón busca que su vida brille. Entonces, bueno, no sé si me puse muy sentimental. No, pero como una vez más, un abrazo en estos tiempos difíciles. O sea, este tipo de contenidos que se sienten así, ¿no? Sí, Troop Zero no pretende más que hacerte ver el mundo a través de los ojos de esta niña y de ver que esos sueños que parecen ser, pues eso, infantiles, tienen mucho sentido. Y que uno puede darse la oportunidad de, pues si no, de buscarte un sueño así. O sea, sí, esta hora y media que dura la película, compartirlo con ella y emocionarte y ponerte triste y seguir su aventura y en una de esas hasta llorar cuando se acaba. Pues muy bien, recuérdanos el nombre y la plataforma, por favor. Se llama Troop Zero. Está en Amazon Prime Video. Perfecto. Bueno, y con esto hemos llegado al final de nuestro episodio número 58, en el que quisimos compartir con ustedes los contenidos que más disfrutamos y que más nos hicieron felices en el 2020. Cuídense.
Así es, ojalá que, pues bueno, alguno de estos contenidos haya llamado su atención, que les den una oportunidad, que sobre todo que nos cuenten. Recuerden que en redes sociales nos encuentran como Sin Autopsias, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, y que ahí vamos a estar a la espera de que nos digan si ya vieron alguno de estos contenidos, si les gustó, si nos recomiendan algún otro contenido que para ustedes haya sido pues justo, ¿no? Que les haya transmitido esta sensación de pues como un poquito de calma, felicidad y un abrazo en este año que ha sido tan difícil y tan complicado por tantas cosas. Entonces estaremos ahí muy al pendientes de que nos dejen todos sus comentarios, o incluso si están escuchándonos a través de YouTube, aquí mismo en los comentarios nos pueden dejar por escrito qué contenidos nos recomendarían ustedes. Muy bien. Y bueno, pues también les deseamos que pasen muy felices fiestas en compañía de sus familiares más cercanos, por favor. Sí, sí. No necesariamente hagan fiestas extendidas este año. Y de todos modos, pues bueno, esto, ¿no? Que la pasen muy bien, que tengan fiestas y que el 2021 pues sea mejor para todos. Muchas gracias, Julia Muñoz. Gracias, Alberto, y que tengas también muy felices fiestas y feliz año nuevo. Muchas gracias a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno por todo su apoyo. Y bueno, pues también a él y a su familia le deseamos muy felices fiestas y muy feliz 2020. Así es. Muchas gracias, Lázaro. Bueno, pues sin más, muchas gracias nuevamente a todos ustedes por haber llegado hasta aquí, por habernos acompañado en este 2020 y nos escuchamos en la siguiente autopsia, que ya será en el 2021. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cine Autopsias, podcast de cine.